¿Alguna vez te preguntaste qué son las emociones o qué son los sentimientos? O tal vez qué diferencia hay entre ellos. ¿Alguna vez te preguntaste si esas emociones y sentimientos influyen en tu calidad de vida? ¿Alguna vez dudaste si contar o no tu diagnóstico? O tal vez alguna vez te hiciste la pregunta, ¿por qué a mí? Todas estas preguntas y todo este desorden que ocurre en la cabeza de nuestros pacientes son muy frecuentes. Y para arreglar ese desorden y poner orden, hoy nos acompaña la licenciada Mariela Díaz, que va a tratar de ayudarnos con estos temas. Bueno, muy buenas tardes, Vero. Buenas tardes a todos los pacientes, a las familias que nos están acompañando. Te agradezco, Vero, la invitación. Es realmente muy importante tener en cuenta el aspecto psicológico-emocional que acompaña a las enfermedades crónicas. Así que abierta a las preguntas que los pacientes te han hecho para colaborar. Bueno, la verdad que usamos la misma metodología que utilizamos en las charlas anteriores a través de la Asociación de Pacientes, que tiene un grupo de WhatsApp, hacer unas preguntas sobre cada tema. Entonces yo voy a ir preguntándole a Mariela esas preguntas que nos llegaron. Una de las primeras preguntas que nos llegó, Mariela, es ¿qué son las emociones? Ya, bueno, es muy importante esta pregunta, Vero. De hecho, es muy interesante poder diferenciar lo que son las emociones de los sentimientos. Las emociones son reacciones orgánicas y eso es clave entender porque las emociones aparecen en el ser humano sin pedir permiso. Al ser una respuesta y una reacción física desde el cerebro, obviamente, entonces no depende de nuestra voluntad. Ahora, la clave está cómo vamos a gestionar esa emoción que surge sin nuestro permiso, pero que claramente dependerá de nosotras cómo perdurará en el tiempo, que ahí se convierte en un sentimiento. Por eso la diferencia principal está entre la intensidad y la duración. Las emociones vienen bruscas y son de corta duración y los sentimientos quedan en el tiempo, por ende tienen una duración más larga y el impacto también es diferente. ¿Y podríamos dar un ejemplo, Mariela, de esto como para entender mejor? Claro, hay 6 emociones básicas, son universales, según algunas investigaciones hasta hoy, como que se sigue estudiando al respecto, pero estas 6 básicas se comprobaron que a nivel universal se dan de la misma manera en todas las personas, más allá de el país que sea, la etnia, la raza. Estas son la alegría, la tristeza, el enojo, la sorpresa y el asco, ¿verdad? Son las emociones. ¿Y por qué son fundamentales y por qué es importante saber que ninguna es mala? Porque están en el ser humano para cumplir una función. Por ejemplo, el miedo, que suele ser una emoción que tendemos a rechazar o a connotarle de negativa, realmente es fundamental, porque gracias al miedo ante una situación, el cuerpo puede generar toda esa adrenalina para el escape y para poder incluso sobrevivir. Entonces, por eso es tan importante entender que a ninguna emoción tenemos que rechazarla, sino saber gestionarla una vez que aparecen en nosotros. Claro, sacando tal vez un poquito ese concepto que tenemos. Yo tenía ese concepto de que hay tipo emociones buenas y malas. El secreto está en cómo gerenciamos esas emociones más que clasificarlas en si son lindas o buenas. Así mismo, no hay emociones malas. Nosotras transformamos, o nosotros, ¿verdad? Transformamos esa emoción luego en conductas quizás poco funcionales, pero no tiene culpa la emoción. Ok, y los sentimientos sí ya es algo que dura en el tiempo, ¿verdad? Así mismo. Ya porque de esa emoción que surge con nuestras experiencias, con los conceptos mentales que tenemos, nosotros le damos como un significado.
Y ahí es donde muchas veces queremos anclar una emoción, que a veces sí ese anclaje puede ser negativo. Por ejemplo, que esté triste porque me entero de un diagnóstico es lógico, es bueno, es natural, es parte fundamental de un proceso. Ahora, que pasen 6 meses, un año y yo siga triste por ese diagnóstico, ya es diferente. Ya entiendo. Y si tuviésemos que darle una importancia a estas emociones, que fue otra de las preguntas que nos hicieron, ¿qué tan importantes son las emociones en el contexto de un diagnóstico crónico como la esclerosis múltiple? Bueno, voy mostrando algunas diapositivas que traje. La importancia es que nosotros, de hecho, somos seres emocionales que razonamos y necesitamos del otro. Mucho en los últimos tiempos decíamos que los seres humanos somos seres racionales y en verdad somos primero emocionales. Y en base a esa emoción surge un pensamiento, un análisis y una reacción. Y somos un todo, somos seres integrales. Entonces, como yo gestione esas emociones, claramente estas van a tener una repercusión también en lo físico, en lo orgánico. O sea que el nivel de importancia es altísimo por esta interconexión que tenemos los seres humanos con todo nuestro ser. Perfecto. Vamos a seguir con las preguntas que nos fueron llegando. Esta es una pregunta que creo que todos los pacientes en algún momento se hicieron. De hecho, que es una pregunta que se repitió mucho entre los pacientes. ¿Cómo evito ponerme triste por tener este diagnóstico? Yo estoy bien, puedo hacer todo, no tengo ninguna incapacidad de hacer nada, pero solo el hecho de saber que tengo esclerosis múltiple me hace mal. Ya. Bueno, como bien decía, es casi imposible evitar una emoción, porque ellas vienen solas. Ahora, lo que es importante es que uno comprenda que se tiene que dar el permiso de hacer el duelo. Y cuando hablamos de duelo, que se entienda, no es la muerte precisamente. Nosotros hacemos duelo en un montón de circunstancias y adversidades que nos van pasando en la vida. Por ejemplo, enterarse del diagnóstico de una enfermedad crónica. Entonces, en ese duelo que empieza con una crisis, como es, wow, tengo esclerosis múltiple, tiene unas fases y unas etapas que son muy importantes, permitirse pasarlas. Y el estar triste es parte de ese duelo, ¿verdad? Entonces, yo más bien no iría como el tratar de evitar triste, sino de entender que tengo que pasar esa etapa y sí acompañar ese proceso e intentar de alguna forma escalar y decir, ok, esta primera etapa de tristeza, enojo ya está. Ok, vamos a la siguiente. ¿Qué hacemos a continuación? Esa conciencia es muy importante. Claro, me encantó lo que dijiste de darse el permiso, porque algunas veces es como que no queremos aceptar de que podemos estar tristes y que no está mal estar tristes, sino enfocarnos más bien en cómo salir de esa tristeza tal vez lo antes posible, ¿verdad? Así y ahí tal vez, calculo yo, ¿verdad?, que cada persona tiene su tiempo, ¿verdad? Es así mismo, no hay un tiempo definido, pero claramente también hay que ser abiertos a pedir ayuda, porque a veces como que uno tiene la idea de que solo puede todo. Y como veíamos en la diapositiva anterior, somos seres emocionales, racionales y sociales. Son 3 aspectos que hacen al ser humano, nos gusta o no, al ser humanos venimos con estas 3. No se puede separar. No se puede separar. Y entonces ese último generalmente es lo que se quiere
cómo dejar de tener en cuenta, y es sumamente importante saber que necesitamos también de otro, no solo por el diagnóstico, en la vida misma. Sí, y todos. Todos. Independientemente de qué nos acompaña a la par, ¿verdad? Así mismo. Bueno, siguiendo con nuestras preguntas. ¿Cómo logro que una emoción mala no se convierta en un mal sentimiento? Ok. Quisiera acompañar un poquitito con esta diapositiva. Habrán escuchado quizás lo que es la inteligencia emocional. En los últimos tiempos se viene investigando y trabajando muchísimo en esta teoría. De hecho, que se dice que la clave del éxito hoy en día es ser inteligente emocional y no tanto tal vez el otro tipo de inteligencia al que estábamos acostumbrados. Así mismo, de cognitiva, de que hablamos de una ID, ¿verdad? Súper elevado, no tiene nada que ver. Yo puedo estar dotado de pocas capacidad cognitiva, pero si emocionalmente tengo esa capacidad de gerenciar lo que viene de mí y lo que me viene de afuera, pero puedo lograr lo que quiero. Y bueno, la inteligencia emocional es como mucho más compleja, pero respondiendo a tu pregunta, hay como 3 pasos fundamentales para que una emoción no se apodere de mí para siempre, por decirlo de alguna manera. Lo primero es tener esa capacidad de reconocer esa emoción, porque muchas veces confundimos. Hay veces que creemos que estamos tristes y en verdad estamos enojados. Entonces lo primero que hay que hacer es sentarse, concentrarse en uno mismo y decir, ok, ¿qué me pasa? Por eso es que hay ahora una corriente muy importante, interesante, lo que es el mindfulness y la meditación, porque es una vía muy genial para que yo pueda saber lo que a mí me está pasando. Entonces, una vez que yo identifico esa emoción, el siguiente paso es validar. Ok, acepto. Está bien. Está bien, sí, estoy triste. ¿Y por qué estoy triste? Y ahí hacer como un análisis. Pero a la pinta, estoy triste, me acaban de decir que tengo esclerosis múltiple. Estoy triste, estoy confundida, estoy enojada. Vuelve el permiso. Vuelve el permiso. Y valido esa emoción. Y luego actúo en consecuencia. Ok, ya lloré todo, ya zapateé o me quedé en shock. Cada uno también reacciona de una forma diferente. Y ahí me replanteé. ¿Qué hago con esta tristeza? ¿La meto en mi mochila y camino con ella por el resto de mi vida? ¿O voy metiendo otras emociones con ella, dándole permiso a sacarla de vez en cuando a cada uno? Muy interesante lo de la mochila, porque en estos años que a mí me toca tratar con los pacientes, veo que los varones cargan mucho tiempo esa mochila. Es como que la mujer gestiona o gerencia un poquito más rápido eso. Que al varón le cuesta un poquito más. No sé, en tu experiencia, si eso se da también en el día a día. Sí, de hecho se ve mucho en consultorios una característica, obviamente no es generalizado, pero claramente las mujeres tendemos a socializar más. Por eso vuelvo a esos 3 factores de lo que el ser humano por sí es, ¿verdad? Emocional, racional y social. Al socializar uno comparte indirectamente el peso de esa mochila. Y tu carga. Claro, es como que te presto un ratito para que vos me lleves porque estoy muy cansada. Me llevas unas cuadritas, a veces te llevas, a veces me devolves, depende de la interacción. Y eso hace que el peso sea más liviano. En cambio, si yo solito decido ir por todos lados con esa mochila y no le presto a nadie, no le cuento a nadie, obviamente en un momento esa mochila nos va a tumbar. Hay otra, no sé si es sentimiento, emoción, no quiero meter la pata, que se repite mucho, es la duda. Y dentro de la duda viene un poquito la siguiente pregunta que dice, ¿cuento o no cuento mi diagnóstico? ¿Y a quién le cuento? Ya. Me enfoco de nuevo, vuelvo a presentar en otra diapositiva muy interesante.
que habla de las fases de la comprensión y aceptación de la esclerosis múltiple. Y es muy parecido al duelo al cual me refería anteriormente, porque son como 3 pasos. Uno es la aceptación de sí mismo, o sea, uno acepta que tiene eso, lo elabora, lo trabaja, y luego acepta que necesita a los demás. Porque a la corta o a la larga, como hablamos, siempre necesitamos de otro, pero claramente quizás yo llegue a necesitar de forma incluso más dependiente o directa de otra persona. ¿Y cómo me van a ayudar si no pueden? Claro. Entonces, cuanto más información y más acompañada yo pueda hacer ese proceso, todo va a ser más liviano. Y esa persona que a la larga o a la corta me va a tener que ayudar, se merece tener el mismo conocimiento de lo que es la enfermedad en sí. Qué importante el rol de los amigos y de la familia, ¿verdad? En este acompañamiento, porque tal vez la duda de contar o no va a estar mucho tiempo, pero en algún momento, si uno va pasando esas etapas, tendría que llegar la aceptación, ¿verdad? Así. Y calculo yo, eso lo sabrás mejor vos, Mariela, que cuando uno acepta, tal vez es más fácil que uno socialice ya por lo que está viviendo, ¿verdad? Es así mismo. Además, y también pensando en lo que preguntaban en el a quién, eso es muy personal. Claro. Obviamente, por una cuestión de lógica, se supone que ese núcleo más cercano, ¿verdad?, de los familiares con quienes convivimos, serían esas primeras personas en saber lo que a mí me está pasando justamente para asistir, para ayudar, porque claramente esto es un cambio de vida. Y hay que saber que en un sistema una ficha se mueve y es como un dominó. Todo se mueve, todo cambia. Entonces, es muy irreal pretender que yo voy a quedarme calladito y nadie se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Okay. Pero sí es importante, Vero, de alguna forma me parece interesantísima esta pregunta porque hay que saber elegir. Porque hay personas que por su personalidad o por la relación que tenemos colaboran y hay otras que descolaboran. Claro. El elegir a quién me puede aportar algo positivo Así para lo que mismo. yo estoy viviendo, ¿verdad? Así no. Y es muy simpático en la experiencia que tengo, a veces esa persona que menos te esperas. A veces no es esa, a veces no es tu pareja, por decirlo, porque a lo mejor esa persona también le está costando procesar, al igual que vos, la situación. Pero es esa amiga, es ese compañero de trabajo, que al tener otro vínculo puede acompañarte de una forma diferente a lo que vos en ese momento estás necesitando. Eso que decís me parece súper interesante porque esto afecta a muchas personas jóvenes y me suelo dar cuenta que no siempre son los padres el pilar de sostén para sobrellevar esto a largo plazo, sí, son sus padres generalmente. Pero muchas veces ese paño de lágrimas más cercano ante ese momento duro es la mejor amiga, ¿verdad? O algunas veces es un compañero de trabajo y muchas veces son amistades que llevan años sin verse, pero que tienen algún vínculo cercano como del colegio. Así y se vuelve a esa gente, ¿verdad? Así que saber también que a lo mejor no está mal volver a gente que no en ese momento está tan cerca de uno, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Eso es muy personal realmente. Y sí hay que saber que la información es clave para todo. Cuanto más información, mejor vamos a poder nosotros desenvolvernos en lo que nos toque vivir. Entonces, también es importante que el otro entienda y tenga una información fiable y viable de lo que es, ¿verdad?, la enfermedad, porque si no, en sus reacciones también a veces o tienden a una sobreprotección que no es buena o al efecto contrario, al subestimar y a creer que uno se está haciendo nomás. Ahora, cuando vos sabes claramente en qué consiste
podés ayudar comprendiendo esa sintomatología. Ya, súper claro, Mariela. Seguimos con, yo sigo sin poder decirte bien si esto es un sentimiento o una emoción. Están súper interrelacionados, así que la emoción se va a convertir en sentimiento, después no vas a piquear. El emosenti. Vamos con el emosenti, la angustia. Esta pregunta dice, me angustia pensar que pueda pasar. ¿Cómo evito que eso me afecte? Ya, voy a también compartir algo que traje con respecto a esa situación. Yo a esa angustia la uno y le pongo de la mano con la incertidumbre. Porque al menos en la experiencia que tengo con el trabajo de pacientes, en esa palabra incertidumbre está a la orden del día. Y haciendo un poco relación al momento que estamos viviendo con el coronavirus, me pareció que por fin a nivel mundial podíamos ser tan empáticos con la gente que tiene esclerosis múltiple, porque de un momento a otro nos pasó lo mismo que a ellos. Nos vimos en una situación que no entendíamos tanto de qué se trataba y la incertidumbre a la orden del día, sin saber qué puede pasar, que sí, que no, que salimos, que me toca, que no me toca, que es peligroso, que no. Y así, estamos viviendo hoy lo que vive una persona con esclerosis múltiple siempre. ¿Qué mejor momento para empatizar? Para empatizar y también que el resto pueda entender cómo se siente esta persona. Porque eso que me mencionas, decir, ¿y si me pasa? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y creo que hoy todos estamos aprendiendo a manejar un poquitito esa situación. Y la respuesta es y no sabemos. Y si pasa, y veremos la mejor manera para afrontar. Entonces, ese manejo de la incertidumbre o de la angustia pasa mucho por esto que hoy nos está tocando a todos vivir. Es como que nos igualó a todos. Nos igualó porque hay un protocolo, al igual que el tratamiento, ¿verdad? Tenemos sugerencias, tenemos tips, normas, consejos y hasta ahí podemos llegar. Sí. Me encanta esa palabra que vos dijiste de calidad y voy a llevar a calidad de vida. ¿Cómo hago que toda esa revolución de sentimientos y emociones que van a ir pasando a medida que yo voy caminando de la mano con un diagnóstico como la esclerosis múltiple, no actúen en negativo en el paciente, sino que sea como una oportunidad de cambio? ¿Hay alguna estrategia, alguna forma de afrontar esto que podamos dejar como mensaje final? Sí. Bueno, como primer punto, como comparto también en esta diapositiva, es hacerse un planteamiento realista. No es tampoco bueno seguir la línea de, ay, está todo bien, no me va a pasar nada, porque algo pasa. Entonces, tener esa cuota de realidad es importante, solo que con una mirada positiva. Es mucho de lo que también hoy se habla, que es la resiliencia. Y la resiliencia es esa posibilidad de sacar lo mejor de uno ante la adversidad. Entonces, ok, me pasó esto. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Para qué? Bueno, ahora me voy a plantear algo nuevo para mí, ¿verdad? De hecho, las grandes cosas, los grandes descubrimientos de este mundo surgieron de una crisis. Así que es como que hora de empezar a ver el lado positivo de la adversidad que yo estoy pasando. Como ya también decíamos, ser benévolos con uno mismo. Darnos el permiso. Darnos el permiso de tener esa adaptación, pero con paciencia. Uno no cambia su vida entera de un día a otro. Este es un proceso. Por otro lado, vuelvo a enfatizar mantener las relaciones sociales. Es sumamente importante, ¿verdad? Poder contar con un sistema de apoyo y contención que suele ayudar mucho los grupos de apoyo de personas que están pasando lo mismo, porque son realmente las que más van a poder empatizar, y personas con quienes tenemos vínculos, ¿verdad?, interpersonales, como hablábamos anteriormente.
Y por otro lado, en cuidarse a sí mismo, este es el cliché, pero no se puede dejar de mencionar la importancia de un descanso, una alimentación, el ejercicio, y este voy a agregar en mayúscula, diversión. Sí, esa parte me re gusta. Tenemos que divertirnos, tenemos que aprender a encontrar momentos para reírnos, para disfrutar. No vale también hacer todo bien si eso es un pesar. Es hacer bien, pero a la par disfrutando de la vida, con las limitaciones que nos toquen. Recordando esa máxima, la risa remedio infalible, ¿verdad? Así mismo. Bueno, Mariela, muchísimas gracias. Esperemos que estos tips que aprendimos hoy nos sean de ayuda y hasta siempre. Gracias, Vero. Un gran saludo a todos.